Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar sobre inmuebles versus fondos indexados. Concretamente sobre las desventajas y desventajas de cada uno en este contexto de hiperinflación. Ya hemos hecho vídeos anteriores comparando la inversión inmobiliaria con la inversión en empresas y en bonos a través de fondos indexados, y es cierto que cada una de estas opciones tiene sus pros y sus contras. Personalmente yo prefiero por bastante la inversión indexada, en fondos indexados, en una cartera global, por varios motivos, y esto ya lo he comentado muchas veces, pero intentaré cubrirlo otra vez en este vídeo. Sin embargo, pues me gusta en mi canal ser completamente sincero y transparente y cubrir todos los frentes posibles, por los cuales creo que merece la pena hacer cierta mención a la inversión inmobiliaria. Es algo en lo cual yo personalmente no ofrezco coaching ni ofrezco consultorías. Podría, porque sé del tema lo suficiente como para poder hablar del tema, pero considero que la información que yo puedo dar, que se pueda aplicar a todo el mundo, la puedo dar igualmente. Y la información financiera que yo pueda dar o el juicio financiero que yo pueda hacer sobre la situación de cada uno, primero no tendría validez real, porque la responsabilidad al final es de cada persona y yo siempre tengo información limitada, pero podría darle igual. La información completamente personalizada sobre cada inmueble dependería del emplazamiento de dicho inmueble. Y si una persona te dice, salvo que sea hasta cierto punto tasador o tasadora, que puede hacerte un juicio sobre si un piso es un chollo o no, y una buena inversión inmobiliaria o no, cuando no vive o no conoce necesariamente la zona en la cual estás planteándote adquirir un inmueble, bueno, pues lógicamente no me parece ético hablar con nadie sobre este tema cuando considero que ellos generalmente van a saber más que yo y más que nadie. Y precisamente por ese motivo, en parte, es por el motivo por el que yo tampoco me planteo generar ningún tipo de curso ni contenido de pago sobre inversión inmobiliaria actualmente. Simplemente no lo considero necesario. Hay mucha información que se puede obtener de forma gratuita a través de Internet y que yo puedo dar de forma gratuita y considero que no es necesario pagar por esta información. Adicionalmente, va en contra de mis valores como inversor, va en contra de mi filosofía y va en contra de mis preferencias, por lo que tampoco es algo que voy a pregonar demasiado. Sin embargo, los beneficios de la inversión inmobiliaria son principalmente dos. El primero de ellos es que obtienes un dividendo relativamente estable en el tiempo a costa de un cierto riesgo, mientras que el dividendo del fondo indexado puede extinguirse durante periodos de tiempo X, pero en una cartera diversificada de forma global, estadísticamente a medio o largo plazo, como tarde, siempre va a acabar recuperándose. Mientras que en una inversión inmobiliaria, en casos de ocupación, la situación se vuelve mucho más compleja y mucho más angustiosa. A cambio, sin embargo, de que el dividendo en situaciones normales sea estable, la inversión inmobiliaria también requiere generalmente o de una menor rentabilidad que los fondos indexados por un riesgo generalmente similar, es decir, un piso de una habitación en una zona de bien, con pocas reparaciones, con inquilinos de élite prácticamente, pero cuanto más elevada es la rentabilidad de ese piso, peor generalmente va a ser la ubicación, la finca, los vecinos, el perfil del inquilino que puedes tener dentro, etcétera, 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 lo cual contribuye a ese riesgo de ocupación, lo cual contribuye a esos costes adicionales en reparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no lo considero una buena inversión porque para mí la independencia financiera tiene que ser algo pasivo, con poco riesgo, que haya que manejar muy poco. Y si bien es cierto que esto es algo relativamente hasta cierto punto conseguible con las viviendas de bajo riesgo, su rentabilidad es también menor
que la rentabilidad de los fondos indexados y por lo tanto no lo considero la opción a conseguir, porque necesitas bastante más patrimonio para conseguir los mismos resultados económicos. Pero bueno, esa es la ventaja principal. La segunda ventaja, porque comenté que había dos, es el hecho de que la vivienda siempre generalmente va a correlacionarse con la inflación. No siempre, porque por ejemplo, actualmente estamos viendo un boom en el precio de la vivienda que es superior significativamente al precio de la inflación, generalmente porque la gente lo considera un valor refugio para la inflación. Sin embargo, esto tiene un efecto rebote que se acaba normalizando, lógicamente, cuando la inversión en fondos indexados se recupera. Generalmente, siempre hay esa correlación en la cual, si bien ambos pueden subir, hay una correlación entre que cuando uno baja, el otro generalmente puede subir durante la época bajista de los fondos indexados. Es decir, en una época de crisis real, ambas tienden a tener pérdidas. En una época de alza, los fondos indexados tienden a alzarse ligeramente más que la vivienda, salvo los periodos realmente de fiebre en el mercado de valores, generalmente poco antes de una crisis, como lo que se observó en el año 2020 o este año 2021 y 2022. Y, en cambio, la vivienda ve generalmente un incremento de valor significativo conforme los fondos indexados bajan hasta alcanzar su valor mínimo en época de crisis. El problema es que ya hemos visto este boom de valor en la vivienda y que aparte de eso, como comentaba, la vivienda sigue teniendo sus riesgos. Por lo tanto, yo no lo considero particularmente atractivo. Los fondos indexados tienen una mayor volatilidad en el precio del dividendo que los bienes inmuebles. Por lo tanto, en una época bajista es posible que su rentabilidad sea negativa, mientras que la rentabilidad de la vivienda va a ser generalmente estable o va a tener una pérdida generalmente en la mitad que la de los fondos indexados, al menos en el valor de la vivienda, en cómputos totales, pero el dividendo del alquiler va a ser generalmente más estable. Pero insisto, eso es a costa de mayor riesgo o a costa de una menor rentabilidad a largo plazo. Esto no es nada que estéis reinventando. Mayor rentabilidad siempre conlleva mayor riesgo, salvo que una persona tenga información privilegiada. Eso ha sido así toda la vida y sigue siendo así. En la vida no hay nada realmente gratis. Todo tiene un precio siempre. Pero bueno, ¿para quién puede ser preferible la vivienda que a los fondos indexados? Bueno, pues generalmente para un tipo de persona. Para aquella persona que realmente vive de sus inversiones y que no quiere tener que estar preocupándose por manejar los periodos de subida y de bajada de los fondos indexados porque psicológicamente le da miedo retirar dinero de su cartera cuando estamos en periodos bajistas. Si eres una persona que no tiene esa preocupación psicológica, en cuyo caso generalmente gestionar viviendas también te va a suponer cierto grado de preocupación, los fondos indexados suelen ofrecer una rentabilidad mayor a largo plazo a costa de, sí, tener que soportar el hecho de que tu cifra la veas que realmente suba o baje. Cuando en realidad esto también pasa en la vivienda, pero esa cifra lógicamente no la ves en la pantalla. El beneficio, en cambio, que tienen los fondos indexados es que puedes ir acumulando esa rentabilidad sin tener que pagar impuestos por el dividendo del alquiler, ya que se reinvierte automáticamente en el precio del fondo indexado sin pagar impuestos hasta que lo liquides. Por lo tanto, en fase de acumulación suele ser mejor y en fase de libertad financiera es mejor en el sentido en el que el dinero está disponible y es maleable, pero es peor en el sentido de que, entre comillas, tu dinero puede llegar a ser hackeable y en el sentido de que ese dividendo puede ser más volátil que en la vivienda. Esto no debería ser un problema porque los cálculos sobre independencia financiera, la regla del 4% que he comentado muchas veces en mi canal o la regla del 3,5% que también he comentado en mi canal, es algo que cuenta estos periodos de bajada y estos periodos de bajada según la rentabilidad histórica y según si quieres invertir a 30 años o a toda la vida, es decir, el periodo por el cual quieras vivir de rentas, pero es cierto
que requiere de esa tolerancia psicológica a ver las cifras en la pantalla cuando miras tu dinero y sacas dinero de tu inversión. Por lo tanto, esos son los factores que tienes que tener en cuenta. El único otro factor que se me ha olvidado mencionar es el hecho de que la vivienda es cierto que también te protege contra la hiperinflación, algo que los fondos indexados no necesariamente hacen. Pero este no necesariamente tiene un claro matiz. Cuando hay una hiperinflación global, como estamos viendo ahora mismo, los fondos indexados a largo plazo deberían ser capaces de protegerte contra esa hiperinflación global, por el mero hecho de que los fondos indexados en una cartera global capturan esas subidas y bajadas del mercado en acciones y en bonos. Sin embargo, cuando esta hiperinflación es local, depende de tu país, en ese caso es cuando la vivienda sí que puede ser una inversión más atractiva que los fondos indexados porque su rentabilidad también es mayor. Lógicamente, esta rentabilidad mayor va acompañada de un riesgo mayor, ya que generalmente estamos hablando de que los países con hiperinflación son países del segundo o del tercer mundo en vías del desarrollo. En algunos casos hablamos de ciertos países de Latinoamérica, ¿vale? Y considero, ya que mi canal se centra principalmente en España, que este no es el caso de España. España tiene una hiperinflación que se correlaciona con la hiperinflación que podemos estar viendo en Estados Unidos, o que podemos estar viendo en Reino Unido, o que podemos estar viendo en el resto de Europa o en otros países del primer mundo. España, como ya sabéis prácticamente, realmente es un país que generalmente subsiste y se considera del primer mundo gracias a su relación con Europa. Si no, generalmente estaríamos más atados a las situaciones económicas de Latinoamérica, al menos tal y como se gestiona el país. Pero la línea general a la que quiero llegar es que la gran mayoría de la gente que ve mi canal es española, ya ha hecho vídeos hace años hablando sobre la hiperinflación en países latinoamericanos y cómo la vivienda puede ser un beneficio para ello, pero sí que quiero comentar, y es importante, que esto, generalmente, si bien es cierto que lógicamente la vivienda también protege contra la inflación en un país desarrollado, los fondos indexados también lo hacen, en este caso, cuando hablamos de una cartera diversificada a nivel global, o por lo menos deberían hacerlo a largo plazo. Es discutible si la rentabilidad que protege es previa o posterior a esta hiperinflación, ya que depende generalmente de cada periodo de hiperinflación respectivamente, pero generalmente a largo plazo, lógicamente, la rentabilidad de los fondos indexados suele ser aproximadamente entre un 3 o un 5% por encima de la inflación promedio, ¿vale? Cuando hablamos de una inflación del 3% anual. Y generalmente se suele considerar como seguro una rentabilidad del 3 al 4% anual. Entre un 3,5 y un 4% anual suele ser adecuado, por encima de la inflación. Así pues, de nuevo, todo esto está basado en datos históricos, por lo tanto, pues, datos pasados nunca van a ser necesariamente representativos del futuro, pero han sido correctos hasta ahora, si consideramos los periodos históricos y la rentabilidad. Pero, por supuesto, cada uno tiene que hacer lo que considere bajo su criterio y responsabilidad con su patrimonio. Eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao.